Vizcarra salió del penal de Barbadillo y una vez más la sensación de impunidad recorre al país. Pero su historia judicial está lejos de cerrarse. Cada mes aparecen nuevas pruebas, nuevos testimonios y nuevos casos que lo persiguen. Hoy, su entrañable amistad con el exministro de Agricultura, José Manuel Hernández, ha sumado un nuevo hallazgo a esa lista. Contacorriente accedió a nuevos chats y a declaraciones de proveedores que confirman lo que muchos sospechaban. A inicios de 2020, el gobierno de Martín Vizcarra sabía que las pruebas rápidas no eran eficaces para detectar el COVID-19. Nueva evidencia revela que esta decisión no fue un error, sino una elección. Nosotros proponemos en el Perú que la prueba rápida en condiciones de epidemia no sea considerada complementaria, sino equivalente a la prueba molecular. Comprar esas pruebas serológicas involucró darle preferencia, darle privilegios y darle acceso a licitaciones a personas que no debieron hacerlo. Y todo esto con costo de vidas. Entonces es claramente un caso complejo, pero en ambos aspectos hay graves hechos y faltas y delitos que deben ser investigados. Con datos salimos a advertir que esto era un gran error. Está ahí la evidencia, días previos a las compras, de que les decíamos que esto era un gran error. Y a pesar de ello, contra toda recomendación científica, académica, es falso que digan que no había información. Había información desde enero. Decide reunirse el ministro de Economía, la ministra de Economía de ese momento, con proveedores y compran pruebas que no sirven para este problema. Nuevas conversaciones privadas entre Martín Vizcarra y su ex amigo e intermediario José Manuel Hernández se han presentado en el juicio oral contra el expresidente. Los mensajes revelados y confirmados en la investigación fiscal muestran que el propio Vizcarra reconocía que las pruebas rápidas eran inútiles para diagnosticar el COVID-19. Aún así, su gobierno insistió en la estrategia de los test serológicos, mientras las pruebas moleculares, las únicas efectivas para detectar el virus en tiempo real, quedaban relegadas. José Manuel Hernández no era un funcionario cualquiera. Fue parte del círculo íntimo de Vizcarra, un hombre de confianza que hoy coopera con la justicia. Más de 200 páginas de chats fueron entregadas al Ministerio Público como parte de la colaboración eficaz en los distintos casos que sigue el ingeniero moqueguano. Pon orden, Presi. ¿Qué dirá el ministro del Interior? Algo está funcionando mal. Esto no es aislado. Los jefes están perdiendo liderazgo. Ojo con eso. Esto tiene en cuenta la población completa en Ration. Perú número 1. Con fe, que pronto saldremos de esta. Abrazos. Amigo Presi, ¿te puedo llamar urgente? Sí. Muchas gracias. Fiorella te va a llamar para coordinar. Ya está dispuesto. Gracias, amigo. Solo ser prueba rápida. Gracias. Luego vinieron y nos hicieron las pruebas moleculares. Abrazos. Muchas gracias, amigo. A nombre de toda mi familia. Todo salió negativo en COVID. Ahora me haré otro tipo de pruebas para ver causa de los síntomas. Fuerte abrazo. En 2020, mientras el mundo apostaba por pruebas moleculares, el Perú gastaba millones de soles en pruebas rápidas. Estas pruebas no detectaban el virus, sino anticuerpos. Resultado: falsos negativos, diagnósticos equivocados y contagios que siguieron avanzando sin control. El propio Colegio Médico del Perú alertó sobre su ineficacia. La Organización Mundial de la Salud, a través de la OPS, también lo hizo. Pero en el despacho presidencial de Vizcarra, en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Economía, la decisión estaba tomada. Las dos pruebas se diferencian en el objetivo, en qué es lo que buscan. La prueba serológica rápida, como se conocía en ese momento, es una prueba que te dice si alguna vez has estado expuesto al virus, no si tienes el virus. Es decir, tú puedes haber sufrido una infección hace 6 meses y hoy ya estás libre, ya limpiaste la infección, pero la prueba te va a decir que que tuviste una reacción al virus. Entonces no significa que te has infectado, sino que lo estuviste. Aquí entra un segundo protagonista, el exministro de Salud, Víctor Zamora. Contra él, el congresista Alejandro Muñante presentó una denuncia constitucional, acusándolo de negligencia.
señala que las compras irregulares de pruebas rápidas, sumadas al desabastecimiento de oxígeno, vulneraron el derecho a la vida de cientos de miles de peruanos. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó un informe que recomienda inhabilitar a Zamora por 10 años. Hoy, el Poder Judicial ya ordenó abrir un proceso en su contra. Mientras Vizcarra enfrenta un juicio por corrupción y encubrimiento, Zamora deberá dar cuenta de sus actos como responsable directo de la estrategia sanitaria más cuestionada del mundo. Si tú te reúnes con proveedores, ministro de Economía, y decides comprar eso que no sirve, que no está en los protocolos del Perú, e implementas, ¿qué cosa es eso? Eso fue claro, y deciden comprar eso que no servía, bajo la narrativa de que no habían las otras pruebas, que es falso. Perú Compras tiene expedientes de propuestas de empresas completas de laboratorios y pruebas moleculares disponibles, eso está ahí evidenciado, y simplemente nos hacen una narrativa y Martín Vizcarra defiende esa compra, y él es el responsable de esa compra. Los casos de Vizcarra y Zamora se entrelazan en un mismo punto: las pruebas rápidas. Los chats revelan el conocimiento y advertencias más allá de cualquier contexto científico. La denuncia contra Zamora expone decisiones políticas que afectaron la vida de millones de peruanos. En ambos casos, el denominador común es la negligencia, la imposición de intereses y la falta de transparencia. No fue desconocimiento, fue una conducta dolosa, criminal. No me quieren atender en el hospital digital. El hospital regional. Dentro del hospital Amazonas, igualitos, los maltratan. No, como le estoy diciendo, usted ya ha sido atendido a la regional. ¿A dónde voy a ir? La pregunta es inevitable. ¿Fue un error técnico o una decisión política que se tomó con plena conciencia de sus consecuencias? El Perú fue el país con la mayor tasa de mortalidad per cápita del mundo durante la pandemia. Hoy sabemos que no fue solo culpa del virus, sino también de las malas decisiones de quienes debían protegernos. Chats privados, compras públicas y silencios oficiales terminan de armar el rompecabezas. En el 2020, el gobierno de Vizcarra sabía que las pruebas rápidas no servían y aún así nos condenó a depender de ellas. La justicia tendrá que responder lo que la política intentó esconder: si esas muertes fueron inevitables o si fueron producto de una decisión consciente o de un negocio con la vida de los peruanos. Conociendo al lagarto Martín Vizcarra, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Que le interesaba el bienestar de los peruanos? ¿O que estaba buscando la forma de ganarse alguito con pruebas que sabían que no servían, que habían sido observadas por la OMS y que probablemente han llevado a mucha gente con falsos negativos a casa, que han contagiado a familiares vulnerables que han terminado padeciendo? El daño es incalculable, las muertes, ¿cómo poder contabilizarlas? Esta es la gran investigación que se tiene que hacer en contra de Martín Vizcarra y su gobierno durante la pandemia. Y nosotros vamos a estar ahí. Alfonso Bahía Mato ha escrito un libro sobre esto, analizando la pandemia, y conoce muy bien este grave problema por el que Martín Vizcarra aún no ha sido juzgado, porque todavía lo protegen. Pero eso pronto va a cambiar.